Gracias infinitas a nuestro Padre Celestial, que le ha placido tenernos hasta aquí. Y así como lo cantábamos, lo seguimos diciendo: cuán bueno ha sido Dios y cuán bueno sigue siendo Dios. Dios es el pasado, el presente y es el futuro. Dios no está sujeto al tiempo, no lo determina el tiempo. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Dios permanece siendo el mismo. Él está sentado en su trono. Y si usted pertenece a Él, usted dice que los que confían en Él son como el monte de Sión, inconmovible, que no se mueven. Así que hay la mayor esperanza en aquellos que pertenecen a Dios, al verdadero Dios. Amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Toda la gloria y toda la honra se la damos a Él. Por Él existimos, por Él nos movemos, por Él estamos aquí. Él es la razón y el motivo por el cual venimos aquí. Entonces venimos aquí a llenarnos, y más que todo, y los que no pueden estar aquí por alguna causa, pero se unen con nosotros, usted también es parte de ese pueblo que Dios ha escogido, y también usted está en los propósitos de Dios. Es de suma importancia que nosotros entendamos. Diga conmigo: entender. Mucha gente tiene mucho conocimiento, sabe mucho, pero no han entendido muchas cosas, y es necesario que nosotros seamos entendidos en los tiempos, entendido en la cosa de Dios, porque ¿por qué decimos que es lo más importante? Debemos estar apercibidos y entendidos de aquellas cosas que no son temporales, sino que son eternas. Entonces, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de la obra de Dios, cuando hablamos del plan de Dios con nosotros, cuando hablamos del propósito de Dios con nosotros, todo esto se entreteje, y es lo que nos va llevando a un mayor conocimiento de lo que nos espera la eternidad con el Señor. Y en esta noche quiero hablarle un poquito del propósito de Dios con nosotros. Entendemos muy bien el propósito, o tratemos de entender muy bien el propósito de Dios con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros y con nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos dejó aquí? Hablábamos el día pasado de esto algo, y así como Dios dejó señales, también nosotros, los escogidos de Dios, somos una señal para el mundo. Una señal de un Dios que restaura, de un Dios que transforma y de un Dios que cambia. Entonces, cada uno de nosotros somos hechura de Dios, somos creación de Dios, somos oveja del prado de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en la vida de cada uno? En Filipenses capítulo 1, verso 6, dice la palabra del Señor que aquel que comenzó en nosotros, Filipenses capítulo 1, verso 6, vamos a comenzar aquí un breve, si le podemos llamar, un breve estudio. Y el apóstol dice: estoy seguro. Hay otras versiones que dicen: estoy convencido. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra del Señor? Cada uno de nosotros somos obra de Dios, somos una obra en formación.
Dios nos está formando. Por eso es que entendemos que en este proceso de formación, cuando llega algo a la vida de nosotros que no le vemos sentido, que cuestionamos incluso muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Pero no nos damos cuenta que Dios está usando herramientas para cumplir el propósito que ya determinó en la vida de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros es una obra en formación. Así como fuimos formados en el vientre de la madre, y hoy salimos y somos lo que somos, así también Dios nos está formando. Somos la obra de Dios en formación. El Salmo 139, versículo 13, tiene una palabra maravillosa, preciosa. Salmo 139, versículo 13. Dice aquí la palabra del Señor: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, Dios nos formó, nos hizo. Por eso no somos propiedad de nosotros. Hay un error cuando alguien dice, es mi cuerpo, hago con él lo que quiera. Y mucha gente, como tiene ese concepto, daña su cuerpo, no lo cuida, porque no ha entendido que ese cuerpo no es de él. Ese cuerpo es de Dios, porque Dios fue que nos hizo. ¿Qué dice el Salmo 100, versículo 4? Versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y oveja de su prado. O sea, esto es algo maravilloso. Cuando nosotros entendemos, y por eso es que cuando entendemos que yo no soy mío, que soy de Él, soy exclusiva propiedad de Dios, yo voy a cuidar lo que Dios formó, lo que Dios hizo. Dios nos hizo a la perfección. Cada uno de nosotros somos la obra perfecta de Dios. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, no es otra cosa más que trabajar en la vida de alguien, en la vida de la persona. Por eso es que nosotros, como colaboradores de Dios, y estamos todos estando en formación, porque Dios nos hizo a la perfección, pero el pecado corrompió la creación. La masa se dañó, se contaminó. Y hoy todo lo que nace contaminado. Pero ahora en Cristo, diga conmigo, en Cristo, ahora debemos de ser una masa accesible, sensible, fácil de trabajar. Porque en Cristo ahora Dios comenzó en nosotros a hacer una obra perfecta. La obra que el pecado dañó, que descompuso, y nacemos todos con esa contaminación del pecado. Y por esa causa, pues el cuerpo físico se decompone. Pero hay una creación que Dios está haciendo que es eterna. Y Dios está trabajando en ella. Y cada uno de nosotros es responsable de ayudar a la formación del uno con el otro. Cuando yo entendí esto, me doy cuenta por qué Dios nos exige y nos dice, no dejen de juntarse, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué?
sencillamente porque cuando nos juntamos, lo que Dios anhela de nosotros es que lo que le falte a uno, el otro le ayude a completar. Y en cada reunión el propósito tiene que ser que yo salga con algo nuevo, restablecido en mí. Que la imagen que Dios está haciendo en mí, en cada reunión, algo nuevo se vaya formando. Porque Dios no para de trabajar. El Señor dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, Dios no para de trabajar. La creación sigue funcionando, sigue el mundo en su agitado curso, pero Dios continúa trabajando en la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Y esa obra que Él comenzó en cada uno de nosotros, el propósito de Dios es llevarla a su feliz término. ¿Esté seguro de eso? Aleluya. Entonces, mis amados, hay algo sumamente importante en esta edificación que se va formando en nosotros. Cada uno debe de tener materiales agradables, materiales que ajusten a la construcción, no materiales que destruyan lo que está hecho. Porque si bien es dicho que somos el instrumento de Dios para la edificación, pero también podemos ser instrumento para la destrucción. Entonces, fíjense lo que dice en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y verso 26. Gálatas capítulo 5, verso 26. Dice, no seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidia entre nosotros. ¿Por qué? Porque estos son materiales que destruyen. Sí, hay materiales buenos, pero también hay materiales malos. Los materiales son las actitudes de nosotros, las palabras que salgan de nosotros. Esas son las herramientas y son los materiales de la construcción para la edificación de otro. Entonces, cada uno de nosotros debe saber qué material está usando. Vuelvo y les repito, el material no es otra cosa más que las palabras que salgan de mi boca hacia la otra persona y las acciones mías a favor de la otra persona. Entonces pueden salir materiales de mí que destruya lo que ya Dios ha formado. Como también pueden salir de mí materiales que puedan ser útiles a la edificación. Cuando nosotros murmuramos de un hermano, cuando echamos por puerta a un hermano, cuando no nos importa el bienestar de un hermano, lo estamos destruyendo. Estamos destruyendo la obra de Dios. La obra que Dios está formando, la podemos destruir. Entonces, nosotros debemos de hacer lo que Dios nos encomienda que hagamos para que todos nos ayudemos en esta formación que nos vamos formando hasta el día de Jesucristo. Todo termina el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día? El día que ya estemos con Él, pero mientras estamos aquí en este mundo, tenemos el compromiso y la tarea de edificarnos unos a otros. Ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, ahí mismo, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. En otras palabras, lo que la palabra nos está diciendo, cuando algo llega a la vida de alguien, no es simplemente como un castigo de Dios.
puede ser una prueba que Dios haya enviado para probar, porque así como en una escuela se dan pruebas a ver qué tal está la persona, pues también Dios prueba. Entonces, si alguien ha fallado por la razón que sea, dice aquí la palabra, ustedes que son espirituales, el deber de ustedes es ayudarlo a ser restaurado, tomando en cuenta que tú también puedes llegar a ser probado y pasar por la misma experiencia amarga que puede estar pasando el hermano. Entonces, ¿dónde radica algo muy importante aquí? Como yo quiero que me trataran a mí, así yo debo tratar al otro. Eso colabora, eso ayuda a la edificación. Amén. Dice el verso 2, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros a llevar las cargas. ¿Cuáles son las cargas? Cuando la persona está afligida, cuando la persona está en problemas, cuando la persona necesita una palabra de aliento, cuando la persona necesita el compañerismo de alguien, cuando la persona está en una necesidad, no simplemente financiera, sino una necesidad emocional. El deber de nosotros es ayudarlo a restaurarse en amor, porque esa es la ley de Cristo y es lo que Dios aprueba, porque es la forma de nosotros colaborar con la obra del Señor. Recuerde que la obra de Dios no es otra cosa más, sino nosotros, los seres humanos. La obra de Dios no son edificios, ni son lujos, ni son cosas. La obra de Dios tiene un nombre, diga soy yo. Exclusivamente soy yo la obra de Dios. Cada uno de nosotros somos la obra de Dios. Entonces nuestro primer trabajo comienza con nosotros mismos. ¿Cómo yo estoy colaborando con Dios para que yo mismo pueda ser bien edificado? ¿Estoy resistiendo al llamado de Dios? ¿Estoy haciéndome el sordo al llamado de Dios? ¿O estoy siendo sensible a la voz de Dios? ¿Estoy siendo obediente al mandato de Dios? Eso es lo que va a determinar que la construcción pueda levantarse de la mejor manera. Y más que todo, que se levante una construcción sin el riesgo de que fácilmente se pueda derribar. Una construcción sólida, estable, permanente, va a radicar cuánto yo me asocie con el dueño de esta obra. Si yo me asocio con el dueño de esta obra, colaboro con él y uso las herramientas que él pone en mí para que yo la use, entonces mi edificación será sólida y yo podré ayudar a otro a levantar también su edificación, que posiblemente no esté muy bien que digamos. Pero yo puedo tener las herramientas si estoy recibiendo del dueño de la obra las instrucciones necesarias y correspondientes. ¿Están entendiendo estas parábolas, hermanos? Dios nos hizo perfectos, pero el pecado nos corrompió. Creo que ya le hablé de eso. Pero ahora en Cristo somos hechura nueva. Somos una nueva masa que debe ser fácil de trabajar hasta convertirse en la misma imagen de Cristo. ¿Sabe cuál es el propósito número uno de Dios para tú y yo y para mí? Que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Dios anhela que tú y yo seamos como su Hijo. Alábalo, alábalo que Él vive. Pero ese es el anhelo del corazón de Dios. Que nosotros lleguemos a ser semejante a su Hijo.
El propósito de Dios en nosotros es que seamos, te repito, como su Hijo. Por eso dice la palabra de Dios que el propósito de Dios en nosotros, Él lo va a cumplir, se cumplirá. Dice el Salmo 138, versículo 8. La Reina Valera dice precisamente, mi Dios, proyéctamelo ahí en la Reina Valera. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. O sea, ese, en otras palabras, si lo leemos en esta versión, vamos a darnos cuenta, Salmo 138, vamos a sacarle el máximo provecho mirándolo en las dos versiones. El Salmo 138, el salmista está haciendo aquí una aclamación porque él está diciendo, somos tus obras, somos obra de tu mano, Señor. No desampare la obra que tú hiciste. Ahora vamos a traducirla en la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor llevará a feliz término su acción a mi favor. En mi favor. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido. No dejes, aquí hay una aclamación, vuelvo y te repito. El salmista está reconociendo que somos obra de Dios, somos hechura de Dios. Y él le dice, por favor, Señor, no desampare la obra de tus manos, sino llévala a feliz término. Entonces la otra versión dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Ahora, ¿qué es lo que es cumplirá? La palabra cumplirá es finalizar. Lo que podemos decir, Dios finalizará lo que comenzó en mí. Dios realizará lo que comenzó un día en mí. Dios hará que se haga satisfecho o perfeccionará. Dios hará que se perfeccione lo que Él comenzó en nosotros. Por eso termino con esto y vuelvo y te digo, te repito el verso que comencé leyendo de Filipenses 1, cuando dice la palabra, vamos a ponerlo en la versión Reina Valera. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto. O sea, lo que el Pablo está diciendo es, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él cumplirá el propósito por el cual yo estoy aquí en la tierra. Él la perfeccionará. Él cumplirá lo que ha dicho. Yo soy obra de su mano y la obra que Él comenzó la va a perfeccionar. La pregunta que cada uno debemos de hacernos es, ¿qué tipo de material o qué tipo de masa yo soy en la mano del Señor? ¿Estoy siendo yo una masa moldeable? ¿O estoy siendo una masa resistente a la obra del Señor? Mi consejo es que oremos a Dios para que el Señor ponga en nosotros un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón que se humille, un corazón que obedezca, un corazón que reconozca que necesitamos de nuestro Creador todos los días, cada momento de nuestras vidas. Que nos acordemos de la palabra que dijo el Señor: separado de mí, nada pueden hacer. La obra que el Señor comenzó en nosotros, si está en los propósitos de Dios y la masa se pone media difícil, está por seguro que esa masa Dios la va a poner moldeable para trabajarla. Evítate problemas en la mano del Señor
Y prefiere tú mismo ser una masa suave para que Él pueda moldear y hacer la obra que Él comenzó en tu vida. Pidámosle al Señor que si hay algo en nosotros que esté impidiendo o que esté dañando la masa, que Dios en su amor y en su misericordia la haga sensible. Que nosotros seamos hombres y mujeres sensibles, que estemos dispuestos a no resistir el llamado de Dios, el mandamiento de Dios, el precepto de Dios, sino que lo atesoremos en nuestros corazones y que le digamos: Señor, aquí estoy. Haga conmigo como usted ha dicho, como usted quiera. Yo soy una masa en su mano. Usted es el Señor y usted es el que manda. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que un día veremos la perfección que Dios ya vio en nosotros. Hoy podamos ver algo hecho un desastre, pero si Dios ya lo vio perfecto, Él lo va a llevar a la perfección. Cueste lo que cueste, lo va a llevar a la perfección. ¿Qué mejor es para nosotros? Que seamos sensibles en la mano de Dios, que seamos moldeables, que seamos fácil de trabajar, que no seamos resistentes, para que entonces la obra pueda un día presentarse tal y como ya nuestro Padre Celestial la vio. Esté seguro que nuestros días están contados. Nada ocurrirá antes de tiempo. Todo está calculado a la perfección de Dios. Y la obra que Él comenzó en nosotros, Él la terminará. Él la finalizará y la perfeccionará como Él ya la vio. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser una masa sensible, a hacer lo que Él quiere que seamos. Ustedes que están en su casa, nosotros que estamos aquí, nos unimos en oración y vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle a Dios en esta hora que saque de nosotros cualquier levadura, cualquier cosa que pueda estar siendo un impedimento para que la obra que Dios comenzó siga siendo una obra hecha a la perfección como ya Dios la vio. Levante su mano y humille su corazón delante de Dios. Reconozca que no es suyo, usted no es de usted, usted es de Él. Usted es una oveja de su prado, un pueblo escogido de Él. Aquel que no éramos nada, pero que Él nos alcanzó. Ahora nos dice: aquí lo tengo para llevarlo a la perfección. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos humillamos delante de ti, oh Dios. Y te pedimos, oh Señor, que tú pongas en nuestro corazón, Señor, ese mismo sentir que hay en tu corazón. Y que tú nos dejes ver, Señor, la imagen que ya tú hiciste en nosotros. Ayúdanos, Señor, cada día en esta edificación. Que seamos, Señor, masas sensibles, masas manejables, oh Dios. Señor, quita de nosotros todo aquello que pueda endurecer la masa. Todo aquello que pueda ser un obstáculo. Señor, quítalo. Y pon, Señor, en nuestra edificación materiales sensibles. Padre, porque de lo que nos llenemos y de lo que esté hecho la construcción, eso saldrá de nosotros.
Si estamos haciendo una construcción de acuerdo a tu propósito, vamos también a ser parte para la edificación de los demás. Por eso hoy te pido, Señor, por aquellos que están luchando, aquellos, Señor, que han puesto resistencia, aquellos que no han sido manejables. Te pido, oh Dios, tu intervención divina, Señor. Que tú pongas en el corazón de cada uno el deseo, el anhelo de tener el corazón tuyo, Señor. Padre, aquí está tu pueblo. Aquí estamos los escogidos tuyos, Señor. Permítenos, oh Dios, que seamos hombres y mujeres entendidos de que tú eres el Señor de señores, el Rey de los reyes, el Todopoderoso, que no hay nadie como tú, Señor, que tú eres quien tiene el control del universo, que nada ocurre por casualidad, sino que ocurre porque tú estás en control de todas las cosas. Por eso te damos a ti, Señor, la autoridad, el señorío en nuestras vidas. Y te decimos, Señor, toma el control de mi vida. Toma el control en mi vida, Señor. Y ayúdame cada día a perfeccionar la obra que un día comenzaste, hasta que llegue ese día, el día de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en estos tiempos difíciles que vivimos, tú estás ahí para ayudarnos. Tú estás ahí para fortalecernos. Tú estás ahí para direccionarnos. Si nos caemos, tú nos levantas, Señor. Si nos debilitamos, tú nos fortaleces. Y si nos extraviamos, tú nos haces volver al camino. Padre, infinitas gracias te damos por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Gracias porque no se agotan tu misericordia. Gracias porque cada mañana son nuevas tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu bondad nos alcanzó. Tu amor nos alcanzó y nos abrazó. Gracias por haber enviado a Jesús a dar su vida por nosotros, a rescatarnos del mundo sin sentido que vivíamos. Y hoy tenemos la mayor esperanza, es de seguir edificando hasta el día que estemos cara a cara en tu presencia, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a tu pueblo en esta hora. Lo bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Envío palabra de bendición a cada hogar, a cada familia representada en cada uno de nosotros aquí. Tú que estás aquí y tú que estás allá, yo envío palabra de bendición a tu vida, palabra de restauración, de sanidad, de fortaleza. Te declaro en el nombre de Jesús, hombres y mujeres de bien, fortalecido en el poder de Dios, arraigado en el amor de Cristo y cimentado en la fe de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por otra oportunidad más que nos diste hoy de reunir los hermanos aquí en armonía y poder, Señor, irnos edificando en tu palabra. Gracias, dele gracias a Dios. Levante su mano y dele gracias. Dele gracias a Dios porque hoy usted ha podido subir un peldaño más a la escalera. Hoy usted ha podido ponerle algo más a la edificación.